Loco, cada vez que aparece la publicidad de Quilmes, yo sé que se viene la temporada alta, digamos. Y sí, tiene razón. Pablo Lavarces es sociólogo, investigador superior del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de 3 décadas se dedica a estudiar la relación entre el fútbol, la cultura popular y la identidad nacional y los medios de comunicación. Es uno de los principales referentes de los estudios sociales del deporte en América Latina, autor de libros como Fútbol y Patria, Crónicas del Aguante y Héroes, Machos y Patriotas. Sus investigaciones ayudan a entender cómo el deporte refleja y construye los valores, las tensiones y los debates de la sociedad argentina. Pablo conversó con Animal sobre las acusaciones de racismo promovidas por el actor estadounidense Samuel L. Jackson y mucho más. Por ejemplo, fue contundente con el mal uso del término campaña anti-argentina. Drásticamente hay que descartarlo, porque los últimos que hablaron de campaña anti-argentina fueron los milicos en la dictadura. Esos fueron los que inventaron la categoría y la inventaron para referirse nada más y nada menos que a lo que no era una campaña anti-argentina, sino que llamaron campaña anti-argentina lo que eran las denuncias de los grupos de exiliados por las violaciones a los derechos humanos. Y le respondieron a eso con una contracampaña llamada Los argentinos somos derechos humanos. Entonces, a mí realmente la categoría campaña anti-argentina me pone muy mal, muy mal porque me recuerda tiempos pasados y teóricamente absolutamente superados, digamos, ¿no? Además, no es solamente una cuestión de memoria, sino, y muy especialmente, es una cuestión de inexactitud, ¿no? Así como la campaña anti-argentina de los milicos no era una campaña ni era anti-argentina, acá no hay ninguna campaña. Para que haya una campaña tiene que haber deliberación, tiene que haber responsables, tiene que poderse identificar cuáles son los medios. Un colega me escribe, me dice, habría que pedirles el CBU, ¿no? Bueno, a ver dónde se deposita el aporte a la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, es absolutamente incorrecto y de eso no me muevo. Mi amigo Quique Viale me sugiere que no hay que descuidar, y no me parece una mala idea, y no hay que descuidar también el peso de las casas de apuestas, ¿no? Que sí pueden poner fondos importantes para orientar favoritismos, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente eso les permite asegurarse ganancia en las apuestas. Pero eso puede incidir en la previa de un partido, no puede transformarse en una campaña. Además, yo lo que he leído son una enorme cantidad de opiniones individuales. A ver, la prensa amarilla británica siempre fue anti-argentina. La prensa amarilla británica está enojada con nosotros desde el 82 y se enojó un poco más en el 86. Pero The Sun, el Daily Mirror, el Telegraph, siempre tuvieron ese tipo de posiciones porque a su vez son medios xenófobos, racistas, imperialistas, colonialistas, etc. Entonces de eso no hay por qué sorprenderse, ¿no? La prensa deportiva mexicana siempre fue vigorosamente anti-argentina. Lo que no hay que producir son lo que en lingüística y en semiótica se llama metonimias, es decir, desplazamiento. Vos tomás la parte por el todo. Entonces, un periodista mexicano es todos los mexicanos. Un diario inglés es toda la prensa inglesa. No, igual que Samuel L. Jackson, ¿sí? Es un actor norteamericano, eso no significa todo el progresismo norteamericano, etc. Que por supuesto que hay sujetos muy mal informados. La afirmación de Samuel L. Jackson sobre que Argentina es el país más racista del mundo lo revela como un tipo no solo con un profundo desconocimiento, sino además como un perfecto pelotudo. Listo, eso no es una campaña, es un perfecto pelotudo. Porque en eso le damos la razón, o sea, sí les damos la razón a aquellos que sostienen que los argentinos, cosa que en general suelen cubrir a los porteños, vos sabés que cuando se dice los argentinos en el mundo se suele hablar de los porteños,
porque no conocen a los cordobeses, que pueden ser todavía peor y más de derecha, se dicen, son petulantes, son narcisistas, y entonces como somos petulantes y narcisistas, respondemos como petulantes y narcisistas. Esa idea de somos el ombligo del mundo, todo el mundo habla de nosotros. No, somos irrelevantes para el mundo, salvo en fútbol, ¿no? Esto es, cuando se juegan Copas del Mundo, hay un ranking, hay una lista de candidatos, y vos fíjate que, bueno, nada, 3 finales en 12 años. Está bien, quiere decir que no, cuando llegue la temporada futbolera, hay que hablar de la Argentina. Uy, mirá, se viene un candidato. Eso no significa hablar mal de la Argentina. Cuestionaron mucho, por ejemplo, al New York Times. Ahora, yo leí la cobertura del New York Times, y el New York Times, al día siguiente de la Copa, hace un balance y dice, mejor jugador, Messi, no cabe duda. Mejor partido, Argentina-Egipto, no cabe duda. Entonces, decís, ¿eso es una campaña anti-argentina? No me rompa los huevos. Ahora, las reacciones que suscita en la Argentina, hay de tipos diversos, y hay una reacción básica que une a ultraderechas y progresismos, ¿no? Que es esa reacción petulante, ¿no? Yo tengo a la vista, porque me lo mandaron ayer a la noche y yo no lo había visto, tengo a la vista el posteo en Instagram de Milei, en el que dice, y es que nos envidian. O sea, seamos francos, ¿qué pueden envidiar de la Argentina? Sus riquezas naturales, no hace falta envidiarlas, se las están apropiando directamente, ¿no? ¿Sí? Se están comprando todo lo que se puede vender, minerales, subsuelo, tierras cultivables, agua, eso no es envidia. Envidia de nuestra resistencia, nuestra resiliencia, nuestra rebeldía, como dicen los progresistas al estilo Pedro Rosenblatt. Debe ser por eso que tenemos como presidente a Milei. Porque como somos geniales, elegimos presidente al mayor de los ignorantes y al mayor de los fascistas que había disponible. ¿Entendés también por qué me enoja, ¿no? Toda esta cuestión. Es inverosímil que se responda de ese modo en el momento. No somos racistas. No, por supuesto. Si total, jamás usamos la expresión negro de mierda. Al mismo tiempo que la vicegobernadora de Mendoza dice ese país africano por Francia, y después se niega a pedir disculpas y dice, yo no sé por qué me miran si yo no dije nada malo. O sea, no nos quejemos. Desde ya que cuando vos desarmás la afirmación de Jackson o de quien fuere, decís claramente, ningún estadounidense y ningún europeo tiene derecho a decirnos racistas. Somos racistas, tenemos un problema con el racismo, por supuesto que sí, pero al lado de ellos, o sea, en la comparación, un país fundado sobre el comercio de esclavos y sobre la segregación racial, sobre leyes de segregación que impedían el matrimonio entre personas de distinta raza, por un lado, y por otro, sobre imperios que se montaron sobre el esclavismo durante 3 siglos, la respuesta es, por supuesto, ¿sabés qué? No me jodas. Vos no tenés derecho a abrir la boca. Pero en realidad yo creo que la polémica es imposible porque, por un lado, de este lado, lo que tenés son racistas vociferantes con un dedo de frente, y del otro lado tenés, ignorantes portentosos que no saben de qué carajo están hablando. Entonces, listo, basta, cortemos esa polémica porque la verdad que es absolutamente ridícula. No, es que todos los países blancos, occidentales, o descubiertos o fundados o colonizados o integrantes de la propia Unión Europea, son todos racistas. Los únicos países que no son racistas son los países mayoritariamente negros. Y eso para no hablar de Sudáfrica, que hoy está gobernado por los mismos a los cuales le prohibieron el acceso al poder y al voto y a la economía durante casi un siglo, ¿no es cierto?
Entonces, todos los países blancos son racistas. Todos. Con sus propias poblaciones, con las poblaciones exteriores, etc. Todos, absolutamente todos. Toda América Latina es racista. Toda. Algunas con más intensidad que otras, sencillamente porque tienen más afrodescendientes a mano. Eso es mucho más notorio en Brasil, por ejemplo, que en Uruguay, en la Argentina o en Chile. Argentina y Chile son los países con menor cantidad de población afrodescendiente. Ahora bien, lo que han hecho Argentina y Chile con sus poblaciones aborígenes es una masacre. Entonces, todos los países blancos son racistas. Todos. Por definición. ¿Por qué? Porque gobiernan sus élites blancas y entonces esas élites blancas sostienen que hay un grupo de sujetos inferiores racial o étnicamente. ¿Quiénes son? Los afrodescendientes, los indígenas o, en el caso argentino, el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Nada, todas las poblaciones de las provincias. Buena parte de las poblaciones de las provincias, en las provincias también hay población blanca, sin ninguna duda, pero citamos a la vicegobernadora de Mendoza. Mendoza afirma estatalmente afirma que los mapuches no son argentinos y que es una invasión chilena y que nunca hubo mapuches en el territorio mendocino. La ciencia, es decir, la investigación antropológica, histórica, demuestra lo contrario. Y sin embargo, los tipos afirman que no es así, que los mapuches no son argentinos, es decir, ejercen el racismo. Pero eso lo hace toda América Latina, toda. Y lo hace toda Europa y lo hizo Estados Unidos con políticas segregacionistas. Entonces, ¿quién es racista? Todos son racistas. ¿Cuál es la diferencia? Los grados y los modos en los cuales esa política racista se articula en gestos estatales concretos. Por ejemplo, la Argentina nunca tuvo una ley segregacionista y nunca tuvo una política de restricción de inmigración. ¿Nos podemos jactar de eso? Claro que nos podemos jactar de eso. ¿Eso nos baja la calificación de racistas? No, seguimos siendo racistas. O sea, si exportamos hinchas de fútbol que van a Brasil a hacer gesto de mono, es porque somos racistas. Mira, el lunes pasado, si no recuerdo mal, fue el que estuve en Cenital y mis interlocutores eran un soberano gorila, Rosendo Grogopatel, y un pibe con buenas intenciones, Elian Moldavsky, pero Elian me dice, bueno, la barra brava de Boca no lea a Judith Butler, hay que ver en qué contexto, o sea que según el contexto, si vos en contexto de cancha sos racista, dejás de serlo porque es el contexto de cancha. Bueno, ese nivel de pelotudez es lo que nos impide reconocer el problema y avanzar contra el problema. Al interior de la cancha parece que puede ser racista y homofóbico. No, loco, no podés ser racista y homofóbico. Sí, por supuesto, parte de la cultura del aguante está organizada sobre la cuestión del machismo. ¿No es cierto? Bueno, adosada tiene el racismo. Hace muchos años escribí una nota para una revista desaparecida que dirigía Héctor Timerman. Yo creo que era Debate, pero no estoy seguro. Le puse como título Negros, putos, bolitas y judíos. Timerman se cagó de risa con el título, ¿no? Pero era así. ¿Cómo se organizaba los repertorios hinchísticos? Negros, putos, bolitas y judíos. Pero lo único sancionable era la discriminación étnico-religiosa. Es decir, nunca vas a ver un partido detenido porque una hinchada le canta a la de Boca, son de Bolivia y de Paraguay, pero en cambio, si una hinchada le canta a la de Atlanta, ahí viene Hitler por el callejón, ahí el partido hay que pararlo. Bueno, ese doble rasero, nuevamente, habla de lo mal parado que estamos. Pero además hay dos trucos añadidos. Uno es el del chiste, es un chiste, loco, no es en serio. Y el otro es la cláusula, el folclore. Es folclore. El que usa la cláusula es folclore demuestra que
no sabe nada de fútbol y sabe mucho menos de folclore, ¿no? El folclore no es un repertorio estable que se mantiene inmutable a lo largo de los tiempos. El folclore es una selección del pasado hecha desde el presente. Si así no fuere, perdón, los nocheros seguían vestidos con poncho y bombacha mataraza. Y no es así. Pero bueno, nada, esto es básicamente es ignorancia, ¿no? Y además de la ignorancia, creo que aparece la comodidad de que no te muevan de convicciones muy acendradas. Hay un principio elemental. Yo también voy a la cancha. El punto es que en el momento en el que empieza el partido y toda la hinchada que yo no integro, con los que voy a la cancha, empiezan a gritar, a estos putos les tenemos que ganar, yo me callo. Vos tenés siempre la opción de callarte. El tema es que tengas la conciencia suficientemente clara como para entender la necesidad de callarte en ese momento. He escuchado cosas horrorosas de hinchas de Boca al respecto. Prefiero no citarlos. Yo entiendo, a ver, hay puntos en los que también hay que hacerse fuerte, y es el derecho a la defensa, el derecho al juicio previo, que no existe delincuente sin condena judicial, etcétera, etcétera. Pero ser indiferente al fenómeno, y me cuesta. Como hincha de un equipo que además ha tenido dos sucesos relacionados con violencia de género, dos sucesos colectivos relacionados con violencia de género, bueno, prefiero estar orgulloso de un club que expulsó le dio una patada en el culo a los involucrados en estos sucesos, ¿no? Qué sé yo. Pero ese es el momento en el cual el hinchismo parece darle la razón a los que hablan de alienación. No, una categoría que era muy vieja, que había inventado el marxismo en el siglo XIX y que poco a poco habíamos ido abandonando, diciendo no hay tal cosa como la alienación. Hay momentos en los que estoy a punto de volver a sacarla a relucir, ¿no? Pero bueno, quizás termo no es una mala descripción, mejor que alienado.